Bueno amigos, entonces ya vimos qué era, cómo se transmitían los derechos de autor cuando se utilizan, perdón, cuando mejor, cuando se hace de forma automática por medio de la ley, por medio de presunciones de la ley. Entonces, vimos pues estos casos en los que tú como trabajador estás realizando una obra por encargo pues de ese empleador tuyo o por contratante cuando es el caso de un contrato de prestación de servicios. En ese caso, por ley, se presume la cesión o la transferencia de la obra y no se requiere que medie un contrato de cesión de derechos de autor, sino que el simple contrato de trabajo, el simple contrato escrito de prestación de servicios, eh, pues hace las veces de contrato de cesión, porque por disposición de la ley, como lo acabo de decir, pues se entienden transferidos estos derechos. Pero ¿qué pasa en el caso de que no se quiera o no se haya hecho la transferencia por parte de la ley o por parte de presunción legal? Por ejemplo, en el caso en que uno no había un contrato, sino que simplemente usted hizo una obra eh, original en su casa, sin contrato alguno, simplemente decidió pintar un cuadro o decidió crear una obra de arquitectura o crear un software, simplemente porque quiso, o porque pues quería venderlo en algún momento. Eh, o dos, porque en su momento la obra o en el contrato de trabajo o el contrato de prestación de servicios no era por escrito, entonces los derechos quedaron en cabeza del autor, ¿cierto? ¿Qué hacer entonces para transferir esos derechos? Entonces, pues se hacen contratos sobre derechos de autor. Listo, entonces uno como titular de los derechos morales y patrimoniales, uno como autor y titular primigenio de los derechos morales y patrimoniales, en cualquier momento puede hacer un contrato con otra persona y pues crear un contrato. ¿Qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones. Y entonces vamos a ver pues que son las obligaciones en el contrato de derecho de autor, pues serían realmente transferir todos o algunos de los derechos patrimoniales de autor o permitir el uso de todos o de algunos de los derechos patrimoniales de autor. Entonces, en este video veremos cuáles son esos requisitos pues que se requieren o la, la, la normatividad acerca de qué es lo que se transfiere y qué es lo que se negocia en el tema de derechos de autor. El primero de ellos es que las diferentes formas de explotación son independientes entre ellas. Y aquí pues me perdonan, es un poco jurídico, pero vamos a explicarlo. En derecho de autor vimos que hay varios derechos patrimoniales que son diferentes. El derecho de reproducción, por ejemplo, es uno, ¿cierto? Entonces, hay diferentes formas de explotación. Yo te puedo, pues existe el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, cada una de ellas, pues es independiente de la otra y ya van a entender a qué se refiere esto. O sea, cuando se habla de una, se habla de esa, no se habla de otra. Dos, siempre se requiere la autorización del autor para una forma de uso y cuando el autor autoriza una forma de uso, no quiere decir que está autorizando otra. Entonces mira que ya en el punto anterior veíamos que las diferentes formas de explotación son independientes entre ellas. Aquí ya vamos a ver que cuando el autor autoriza una forma de ellas, no quiere decir que está autorizando la otra. Entonces son bien independientes. Listo. Entonces si yo como autor digo que cedo el derecho de reproducción, estoy cediendo el derecho de reproducción y no estoy cediendo el derecho de comunicación pública. Y es así de claro. Listo. No quiere decir que porque autorice una y entonces que una puede que se parezca a la otra. No. La que yo dije, esa es. Y para eso además la ley nos trae una interpretación restrictiva. Listo. Una interpretación que va a ser en favor del autor. Siempre del autor. Entonces, por ejemplo, el contrato habla muy claro del derecho de reproducción, de que si cede, por ejemplo, el derecho de reproducción.
y no está tan claro lo demás, si hay la interpretación que se haga del contrato debe ser lo más restrictiva posible. O sea, si hay en ese caso algún viso de que no está claro, entonces solamente se mira qué es lo claro. Y si lo claro fue o es el tema del derecho de reproducción, entonces el derecho de reproducción es y no ningún otro. Listo. Entonces aquí es bien importante porque en algunos casos los que hacen los contratos porque no saben o en algunos casos sí saben y lo que quieren hacer es, digamos, crear un contrato que no esté muy claro para que de pronto el autor firme. En este caso eso es contraproducente si el que está haciendo el contrato es el autor, perdón, es el empleador o el contratante. Eso es muy contraproducente porque la interpretación es restrictiva y es en favor del autor. Entonces, bien importante pues tener esto en cuenta. Y como pues lo habíamos visto, esto es muy parecido al otro, no se admite reconocimiento de derechos más allá de los expresamente concedidos. Entonces, cuando yo eh, pues autorizo un derecho, es ese y no es otro más. Listo, y no se puede extender más, no se puede ir más allá, no se puede decir que es que esto o aquello, no, es lo que es. Entonces, esos son contratos en los que la interpretación siempre es restrictiva y en los que la interpretación es, digamos, pensando en el autor. ¿Listo? Bueno, ¿y qué debe contener un contrato? ¿Listo? ¿Qué debe contener un contrato? Ya que entendimos, pues digamos, sobre qué puede versar un contrato, qué debe contener un contrato de derechos de autor mínimo. Obviamente, esto es lo mínimo, y esto es lo mínimo que ustedes deberían mirar cuando contratan o cuando firman un contrato, ¿cierto? Para que lo tengan bien presente, ¿cierto? Primero, la duración de la transferencia. Entonces, siempre debemos decir, contar cuál va a ser o cuánto va a ser el tiempo por el que se va a transferir el derecho de autor. Y es importante ponerlo porque si no se pone la ley pues va a tener una consecuencia, y es que si no se dice, entonces, o no hay cómo determinarlo, entonces la ley va a decir que son 5 años. ¿Qué pasa a los 5 años? Todos los derechos se devuelven al titular pues original. Listo, entonces es muy muy importante ponerlo. Cuando yo hago un contrato con usted y digo, le cedo los derechos patrimoniales o el derecho patrimonial de reproducción de la obra por 9 años. Listo. O por toda la vida del autor. O sea, ahí es, digamos, determinable, en algún momento se va a saber. O la vida del autor más 8 años. Entonces vamos a tener claridad siempre sobre la duración de la transferencia. Si no se dice nada, entonces volvemos a lo mismo. 5 años, que es lo que dice la ley o lo que diga la ley en ese momento. Listo. Hay que también decir en el contrato cuáles son los derechos que son transmitidos o que son concedidos. Listo, entonces, ¿cuáles son esos derechos? Pensemos entonces en el derecho de reproducción. Podemos decir que vamos a ceder ese derecho, el derecho de reproducción, pero pilas, vamos a ceder el derecho. Eh, uno de los contratos es el derecho de cesión, listo, pero hay más derechos. Puede ser que yo no le esté cediendo el derecho de reproducción, puede ser que yo le estoy autorizando reproducir mi obra, pero no como cesión. O sea, yo sigo siendo el titular del derecho de reproducción, pero lo autoricé a usted a que sacara unas copias, por ejemplo, de mi obra, o pues que sacara muchas, decirle, lo autorizo a usted a que reproduzca mi obra en 2000 ejemplares, ¿cierto? Entonces, bien, bien claro el derecho, bien escrito. ¿Por qué? Porque igual, si no queda bien, si no queda claro, se interpreta siempre en favor del autor. Entonces, es muy importante dejarlo muy, muy, muy claro. Ahora, hablar del territorio. Es importantísimo hablar del territorio, y los que estuvieron conmigo en
en el lanzamiento de este curso, que era la introducción, pues, yo les conté una historia sobre el territorio de un software que se cedieron todos sus derechos en una ciudad colombiana, ¿cierto? Entonces yo tengo el derecho en derechos de autor, ¿cierto? Valga la redundancia, de autorizar la zona geográfica en la que yo quiero que se utilice mi derecho. Entonces yo puedo decir, yo quiero autorizar, o yo le autorizo a usted el uso de mi obra, o le cedo los derechos, ya veremos, pues ya usted verá cuál es el contrato que más se le acomoda, para el territorio de los Estados Unidos, por ejemplo. Entonces puede comunicar mi obra al público en los Estados Unidos y lo puede hacer durante 10 años, por decir algo, pues para poner ya de presente también el tema del tiempo. Entonces siempre el territorio puede ser cualquier territorio, no hay ninguna limitación a que sea un territorio pequeño, puede ser una ciudad, ¿cierto? Inclusive podría ser más pequeño, pero a veces pues no es tan práctico que sea tan pequeño cuando es sesión, pero para licencia, por ejemplo, sí, ¿cierto? Entonces, importantísimo entonces siempre dejar esto. La remuneración, ¿cuánto me estás pagando? ¿Cuánto me tiene que pagar usted a mí porque yo le voy a ceder este derecho? Y entonces aquí es donde viene pues la negociación. Y entonces yo puedo decirle a usted, vea, yo le voy a ceder para el territorio el planeta, todo el planeta, el derecho a reproducir la obra, eh, se lo voy a dejar por toda mi vida y le voy a cobrar $1.000.000. Entonces usted me va a decir, no, 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 yo no tengo $1.000.000. Entonces yo lo que quiero, yo no tengo toda esa plata y yo además no necesito todo el planeta, yo necesito solamente para Colombia, yo quiero para Colombia y yo necesito sacar solamente la primera edición o quiero pues, hacerlo por 2 años. Entonces negociemos lo diferente. Entonces mire como aquí dentro de este cuarto punto, remuneración, incluí un poco de cada cosa e inclusive un pequeño ejemplo, ¿cierto? Entonces yo puedo autorizarlo a usted más bien para que reproduzca mi obra en todos los ejemplares que usted sea capaz y venderlos durante 2 años solo para el territorio colombiano. Y entonces me va a pagar por ejemplo, me va a pagar 1.500 pesos o 2.000 pesos por cada una de las obras que usted venda. Listo. Entonces vean que la remuneración puede ser de diferentes formas, no solamente es un solo pago. Listo. En arquitectura, de pronto lo que la Corte Constitucional vio en su momento cuando estudió el tema de la demanda que vimos antes era que lo usual es que se hace un solo pago para obras de arquitectura, pero eso es lo usual, ¿cierto? Yo puedo tener pues diferentes tipos de negocios sobre una obra de arquitectura, ¿cierto? Entonces yo puedo crear, digamos, un mall comercial y de pronto más bien empezar a licenciar mi obra y por cada una que se construya, decirle al constructor, por cada una que se construya, usted me va a pagar un porcentaje o me va a pagar una suma X de dinero. Ese sería pues un, em, un, un negocio diferente pues sobre el tema de la obra de arquitectura. Y pues un tema muy importante aquí es el punto quinto, que es la responsabilidad, lo que llamamos el régimen de responsabilidades, y es cómo voy a responder, cómo responde uno y cómo responde el otro. En especial cómo responde el creador de la obra, ¿cierto? Porque si yo soy el que compro, por ejemplo, los derechos, usted me tiene que garantizar que la obra sí es suya, ¿cierto? Entonces es importante pues que quede claro que usted como autor pues me garantiza que la obra se va a usar, perdón, que la obra fue creada de esta forma y que es una obra suya, que es original y que no es copia de ninguna otra. Y pues por si hay conflictos, sería interesante, no es obligatorio, pues es interesante y muy recomendable eh, pues poner el tema de resolución de conflictos, inclusive la resolución de conflictos desde nosotros las partes. Si tenemos un problema con una obra, pues venga, ayúdeme, sin tener que ir, digamos, en primera instancia a temas judiciales,
¿cierto? Sino que nosotros, venga, juntémonos nosotros y hagámoslo, digamos, en mesas de trabajo. Pues esa sería la forma para resolver conflictos nuestros, digamos, dentro de nuestro contrato. Y que, hombre, si ya las mesas de trabajo no, pues entonces listo, vámonos para un tribunal de arbitramiento o pues lo que sea que queramos hacer, pero siempre crear un tema de resolución de conflictos para pues que sea, digamos, el contrato pueda salir lo más claro posible y de forma fluida en caso de que haya cualquier tipo de conflictos. Y conflicto es cualquier cosa, es el pago, por ejemplo. Entonces, hombre, ¿qué hacer qué hacer en caso de que, por ejemplo, el empleador no está reconociendo el pago completo? Pues, hombre, reunámonos y esa sería la primera, ¿cierto? Una reunión entre las partes, la segunda, una reunión con la junta, lo que sea, dependiendo de cada caso, pero siempre tratar de crear un tema de resolución de conflictos interno dentro del contrato pues específico, solo con las partes al principio, porque puede que haya una interpretación que alguien no entienda. Es que yo no sabía que no te tenía que retener, ¿cierto? Y puede que ese sea todo el conflicto, entonces no nos vamos a ir a un problema judicial por cualquier pues detalle. Entonces creemos un sistema de resolución de conflictos desde lo interno y luego pues ir ya al tema de tribunales si es necesario. Entonces, bueno, eh, espero que hayan aprendido algo en este video. Como siempre, esperamos el, que me envíen cualquier duda que tengan y pues voy creando, eh, digamos, material para resolverles estas dudas. Les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Chao, chao.